Pagistaland es una serie de servidores de Minecraft que con el pasar del tiempo, se ha convertido en algo más que un simple servidor de Minecraft. Para hablar de Pagistaland, antes hay que hablar sobre sus integrantes, los cuales le han dado a Pagistaland ese toque tanto de tranquilidad como de hostilidad. Sin duda, este servidor ha sido testigo de un sinnúmero de cosas tanto extrañas como atractivas, y es por eso que te presento el iceberg de Pagistaland. Si bien no posee toda la información sobre su historia, sí tiene algunos de los sucesos más importantes. Sin más que agregar, comencemos. Hablar de Germen en Pagistaland es algo sencillo, pues se puede hablar de él como un parásito. De hecho, fue creador del servidor que sirvió como base para Pagistaland. Este servidor, el cual llamaremos Pagistaland Beta, estaba plagado de abusos de poder, creativo y sobre todo caos. Finalmente se decidió terminar con ese servidor e iniciar uno nuevo, el cual se llamaría Pagistaland, siendo el primero de la saga. Además de prometer alejar lo más posible a Germen de este servidor. En pocas palabras, Germen era un llorón que usaba creativo y abusaba de este, y cada vez que le decías algo se ponía a llorar. La Guerra de los Tilines es uno de los hechos más recientes y vigentes a día de hoy en Pagistaland 0. Muchas teorías hay sobre el origen de esta guerra, pero la más aceptada es la teoría del puerco araña, un mod que es tanto del agrado como del desagrado de muchos, y fue por eso que se declaró la guerra. A día de hoy se han visto ataques por parte de ambos bandos a bases de jugadores, algunos peores que otros. No se sabe a ciencia cierta cuándo llegará a su fin la guerra, lo que sí se sabe es que esta dependerá de la constancia de ambos bandos. Sin duda uno de los principales problemas de Pagistaland han sido sus reglas, principalmente con Reyendo, el cual es la principal figura del anarquismo en Pagistaland. Llegando a protestar a favor del anarquismo en varias ocasiones, de las cuales consiguió ganar una vez, en Pagistaland 3. Sin embargo, como dije antes, Pagistaland brilla por sus integrantes, los cuales siempre buscan una forma de arruinar las reglas y hacer lo que ellos quieran. Como buen servidor inestable de Minecraft, no pueden faltar los grifeos, principalmente en Pagistaland 2, servidor que además de ser el más importante en cuanto a lore, también fue uno de los más caóticos, pues se podía encontrar una gran cantidad de bases de jugadores destruidas, robos, y muerte, sobre todo de mascotas. Siendo el mayor representante de estos grifeos Last. La inclusividad ha sido un tema que ha dado mucho de qué hablar, pues Pagistaland ha sido durante mucho tiempo un servidor en que solo se encontraban hombres. Esto cambió con la llegada de Kai, la primera mujer en Pagistaland. Sin embargo, hay que dejar algo en claro, si bien es cierto que Kai fue la primera mujer en entrar en Pagistaland, nunca entró como tal al servidor de Minecraft. Por lo tanto, si bien es cierto que puede llegar a ser considerada como integrante, el servidor de Minecraft no ha sido testigo de una mujer. Pagistaland empezó siendo un servidor de Minecraft Bedrock, pero con la llegada de Pagistaland 3 esto cambió. Pues este es el primer servidor de la serie en estar dirigido a otra plataforma, más específicamente para PC. Sin duda fue un cambio que marcó la diferencia de la saga, principalmente por la pérdida de integrantes antiguos y la bienvenida de nuevos. Hablar de los mods en Pagistaland es dividir a sus integrantes en dos, a favor y en contra de los mods. Esta lucha se empezó a dar principalmente en Pagistaland 3, en el que se facilitó el poder incluir mods en el servidor. Al final de todo terminó ganando el bando que estaba a favor de los mods, forzando a los que estaban en contra a adaptarse a los nuevos cambios, además de impedir que algunos jugadores no pudiesen acceder al servidor por la capacidad de sus computadoras. La historia del Genesis Mod con Pagistaland es algo graciosa. Todo empezó en Pagistaland 0, en medio de la búsqueda de mods para el servidor se propuso el Genesis Mod, un mod peculiar por así decirlo. Desde ese entonces, se empezó a reclamar a Diego, uno de los admins del servidor, por el Genesis Mod. Pasó el tiempo y el auge por este mod fue disminuyendo. Hoy en día son pocas las personas que aún reclaman este mod y lo más probable es que vuelvan los reclamos gracias a este video. Sin duda alguna, el canal NSFW del servidor de Discord de Pagistaland fue el más grande error de este servidor.
Muchas cosas se han encontrado en este canal, de las cuales la gran mayoría son un insulto tanto a la humanidad como a la vida misma. Un lugar en que las personas entran más que nada para ver qué clase de horror se puede encontrar. Este canal se volvió tan popular, que se ha convertido en el icono del servidor de Discord, pues todos lo conocen por este canal y lo perturbador que puede llegar a ser. Antes de que existiera el servidor de Discord, existía The Jokes, el cual fue el primer grupo de Pajistaland en el que los miembros se comunicaban cuando estaban fuera del servidor. Hoy en día, The Jokes ya no existe, pero eso no le quita la gran importancia que tuvo para Pajistaland. La destrucción del spawn de Pajistaland 2 es el hecho más memorable de este. De un día para otro, el spawn se encontraba lleno de lepismas, y todas las construcciones cercanas a este se destruyeron. Existen dos culpables de este suceso, el primero es David por haber destruido los bloques de piedra del spawn, y el segundo es Abner por haberlo construido con bloques infectados. El primer NPC de Pajistaland nació en Pajistaland 0, siendo este un sus, simplemente épico. Pajistaland 3 fue el primero de la saga en estar dirigido hacia otra plataforma, PC, lo que atrajo a nuevas personas a formar parte de la comunidad. Entre los nuevos miembros se encontraban Juan Navy, Dieguito, Aniel, Demare, y el más importante de todos, Sablin. Como dije antes, Germen era un llorón que solo abusaba del creativo para sacar ventaja frente a otros jugadores, y lo hacía mal, ya que aún con el uso del creativo se le podía dar pelea. Pajistaland 2 es considerado como la oveja negra de la familia y al mismo tiempo el más memorable para sus miembros. Este servidor fue la mezcla perfecta de caos, destrucción, venganza y compañerismo. Hay mucho de qué hablar sobre Pajistaland 2, pero es tan extenso, que se le podría hacer un solo video dirigido a este. Red fue uno de los primeros miembros de Pajistaland, su actividad en el servidor era un completo misterio, nadie sabía dónde estaba o lo que hacía, principalmente en Pajistaland 2, en el que son contadas las veces en las que los integrantes pudieron observarlo dentro del servidor. Parruta fue una de las muchas construcciones que Diego nunca terminó, y de hecho, fue la que más se acercó a terminarse. Esta era una de las construcciones más grandes de Pajistaland 3, sin embargo gracias a la falta de materiales y al tiempo esta no pudo terminarse. La historia de las mesas de crafteo es algo graciosa, todo comenzó como una broma por parte de Diego hacia Reyendo que consistía en llenarle la casa de mesas de crafteo, broma que hoy en día sigue vigente y se ha podido presenciar en muchas formas, algunas más impresionantes que otras. Era necesario impartir un orden en el servidor, y fue por eso que se decidieron hacer elecciones. Este es otro suceso que no se llevó a cabo, y es uno que muy probablemente habría cambiado la historia de Pajistaland 2. Con más de 5 muertes seguidas, la batalla entre Last y una Naga fue una de las más épicas de Pajistaland 0, con cada muerte, eran miles los bloques que Last tenía que recorrer para recuperar sus cosas y segundos después volver a morir a manos de la Naga terminó escapando y a día de hoy no se sabe su paradero. Estas invasiones se dieron en Pajistaland 2, aunque bueno, más que invasiones fueron visitas que le realizaba Abner a Reyendo. El principal problema de Reyendo fue el miedo de que Abner compartiera las coordenadas de su casa. Al final del día, estas coordenadas fueron descubiertas y pasó lo que pasó. El amigo secreto fue una de las actividades que se realizaron para Navidad, consistía en que cada miembro deberá darle un regalo a otro miembro completamente al azar, sin que éste conozca la persona que le dará el regalo.
En un inicio esta actividad puede sonar bien, pero como estamos hablando de Pajistaland, sobra decir que casi nadie participó de esta. Pajistaland va a caer consistía en un cartel con dicha frase. Este acontecimiento se dio en Pajistaland 2 y se encontraba en medio de la iglesia, más específicamente en medio de la cruz que se encontraba en el templo. Esto dio mucho de qué hablar, despertando la curiosidad en muchos de los participantes. Por cuestiones de seguridad, se decidió llenar la iglesia de esqueletos Wither, cosa que más que arreglar la situación, la empeoró. Pajistaland 3, fue uno de los servidores de la saga que más sufrió el abandono, casi nadie entraba al servidor, provocando que este fuera muriendo poco a poco hasta que casi a nadie se acordaba que existía. La principal causa de esta decadencia fue el uso de mods, pues este fue el primero de la saga en contar con mods funcionales. No es sorpresa de nadie que los miembros de Pajistaland en ocasiones llegaran a sobrepasar la raya. Existen actualmente dos principales terroristas, el primero es Reyendo y el segundo Last. Por lo que hay que tener cuidado con ellos, especialmente con Reyendo, pues nunca sabes lo que está haciendo o planeando. El templo de Luigi fue una pequeña construcción que Diego le hizo en honor a este personaje, construcción la cual no duró mucho, pues al día siguiente fue destruida. Al final del día nadie le tomó importancia y siguieron como si nada hubiese pasado. Como ya sabrán, la aldea de Pajistaland 2 fue destruida, y de ella empezaron a salir muchos lepismas, pues estaba construida con bloques infectados. Fue tan grande el problema, que se llevó a cabo un juicio a David, el cual nunca se hizo, pero obligándolo de todos modos a pagar, quedando encerrado en Bedrock por un buen tiempo. A Last se le puede ver con dos caras, por un lado se le miraba muchas veces conectado en el servidor, interactuando con los demás miembros. Pero por el otro lado, era alguien que tenía toda una vida secreta dentro del servidor, es por esto que tomó la decisión de construir decenas de casas repartidas por todo el servidor. De ese modo, si le destruían una casa, podía contar con otra al instante. La granja de hierro en Pajistaland 3 fue un desastre, aunque al inicio funcionó bien, con el tiempo se fue deteriorando hasta quedar inservible. Cabe aclarar que esta fue construida en creativo. Cuando todo lo que tenía que ver con Germen terminó, se decidió empezar un camino nuevo. Abner fue el que decidió tomar el mando en ese entonces, una Pajistaland que acababa de nacer. Al principio todo iba bien, pero, poco a poco el poder lo fue consumiendo hasta corromperse hasta el punto de querer tener control de todo por las buenas o las malas. Con el pasar del tiempo, dos personas más se unieron al grupo de los admins, repartiendo la responsabilidad entre tres, dando un mejor control de la situación. Al inicio de Pajistaland 0, se prohibió la entrada al Nether, pues había una gran desconfianza hacia los jugadores. Al final del día esta regla fue rota por dos de los admins, los cuales usaron el Nether para poder entrar a Twilight Forest. Con el tiempo, se activó nuevamente el Nether al público, pero la herida ya estaba hecha. Además de lo misterioso que puede llegar a ser, Reyendo es también conocido por los miembros de Pajistaland por sus trabajos. Estos consistían en encontrar imágenes que los miembros de Pajistaland le pedían. De entre todas las cosas, resaltaban más búsquedas de hentai, lo que poco a poco fue deteriorando la salud mental de Reyendo. En Pajistaland 2, David contaba con una cantidad de mascotas increíble. Esto se debe a que todas las mascotas de David se encontraban en su casa, y estas con el tiempo eran explotadas con los animales dentro. Obligando a David a construir una casa nueva y buscar nuevas mascotas. Algunas de sus mascotas eran Alex, María Y. Cordero, Ría, Ian, Abelardo, Ian 2, Leche con Café, Jeremías, Neskik, etc.
Estela era el gato de Manzanator en Pajistaland 2. Cuando la casa de Manzanator fue explotada, Estela murió con ella, dejándole a Manzanator una gran sed de venganza. A partir de este dato se descubrió que Manzanator fue el que estaba detrás del atentado en la iglesia, y fue él el que puso el cartel que decía, Pajistaland va a caer, el cual ya fue abordado anteriormente. La casa de Abner en Pajistaland 0 es muy curiosa, esta consistía en un agujero cerca del spawn, en este mismo agujero, se encontraba un spawn de zombies en el centro de la casa. Abner también contaba con 2 lobos, los cuales fueron asesinados por un esqueleto mutante que se encontraba fuera de la casa. Una de las razones por la cual Pajistaland 2 fue un caos fue por el uso de creativo. Resulta que, para ayudar con la construcción, Abner le daba creativo parcialmente a los jugadores. El problema se daba después de esto, pues a Abner se le olvidaba que los jugadores estaban en creativo y los dejaba ir. Lo que dio lugar a un sinnúmero de desastres. Entre los jugadores con creativo se pueden mencionar a Diego y a David. Reyendo en Pajistaland 2 fue un completo misterio, lo único que se sabía sobre él era que vivía lejos del spawn. El servidor siguió con su curso, pero la actividad de Reyendo durante este tiempo era un completo misterio, llegando a generar miedo en algunos jugadores, pues en cualquier momento podía pasar algo terrible. Cuando Diego y David encontraron una de las muchas casas de Last, decidieron invocar un Uiter en ella, para así destruirla. Existe una razón por la cual se hizo esto. Sin embargo, será explicada más adelante. Durante la guerra de los Tilines se pudo presenciar un gran nivel al momento de atacar al enemigo, uno de los mejores ataques de la guerra fue la casa Pene de Sablin. Su casa era un cubo, por lo que solo había que agregarle otro cubo a uno de los lados de esta, y terminar dándole la forma de un miembro masculino. Este ataque fue llevado a cabo por Last y por Diego, aunque la idea original fue de Last. Los Speedrun Not Safe for Work era competencias que realizaban principalmente Diego y Reyendo, estos consistían en ver quién de los dos era capaz de encontrar una imagen más 18 de cualquier personaje. Para realizar las búsquedas, usaban el comando KIMG, el cual le agregaba a la competencia un toque de azar, por lo que las cosas estarían más igualadas. Otra cosa a destacar es que se comenzó a realizar esta competencia buscando imágenes de Gardevoir. En niveles más adelante se hablará más de este comando y del uso que se le daba. Destello Solar es probablemente el personaje más sexualizado de todo Plantas contra Zombies, son tantas las imágenes que se pueden encontrar de este personaje que se terminó convirtiendo en un meme. Meme que llegaría a afectar a uno de los miembros de Pajistaland, pues este tenía una carpeta en su celular exclusiva a imágenes de este personaje, llegando a dejar en claro su amor hacia el girasol de Plantas contra Zombies en más de una ocasión. Los creepers seguidores o mejor conocidos como creepers chiquitos son mobs que se pueden conseguir matando creepers mutantes. Diego tenía en total 5 creepers chiquitos, 2 murieron por culpa de One Navy, y los otros 4 desaparecieron días después de haber empezado la guerra de los Tilines. El caso de Manzana Hot es algo extraño, este fue una respuesta a un ataque que Manzanator le había hecho a Reyendo, en sí, no hay mucho de qué hablar sobre este caso, simplemente fue una foto que le tomaron a Manzanator mientras este se cambiaba la camisa. La guerra entre Mandarina y Mango fue uno de esos acontecimientos que nadie recuerda, pero sus resultados marcaron la historia de Pajistaland. En sí, la información sobre este hecho es casi inexistente, quedándonos como única prueba de esta el hecho de que el logo de Pajistaland sea una mandarina. Esta es una historia muy curiosa, casualmente, también está involucrado en esta el comando KIMG, esta fue una breve historia que contaba cómo Last atropella al hermano de David, más de 2 veces para ser exactos.
Last vivía en un hueco, fin. El cartel del amigue fue un mensaje que Reyendo le dejó a Sablin en su casa. El contenido completo de este mensaje se podría describir como un mensaje de amenaza, pues desde ese momento, Reyendo conocía la ubicación exacta de la casa de Sablin, y, si tomamos en cuenta la capacidad destructiva de Reyendo, el que sepa la ubicación exacta de tu casa es muy peligroso. La historia del apodo de Reyendo en el servidor de Discord es algo cómica. Todo comenzó cuando uno de los admins le cambió el apodo a Fan de Hitler. Desde ese entonces, el apodo de Reyendo seguiría siendo el mismo, pero con ligeros cambios. Luego de Fan de Hitler, se lo cambió a Fan de Mao Zedong, luego a Fan de KFC y por último a Fan de tu vieja. El comando nbanana es uno de los muchos comandos de Necotina, un bot de Discord. Este consiste en ver el tamaño del miembro de la persona que lo usa. Este comando dio mucho de qué hablar en su día, pero con el pasar del tiempo, el interés por este comando fue desapareciendo. A día de hoy casi nadie lo usa. Los carteles en la casa de Diego es un acontecimiento que se dio durante la Guerra de los Tilines. Estos mensajes estaban escritos en latín. A día de hoy se desconoce el contenido de estos mensajes, pero se dice que tratan sobre la venganza. Una de las teorías más populares de estos cartes involucran a una secta que lleva actuando desde Pajistaland 2 y sus intenciones siguen siendo desconocidas. Revenge era un pequeño grupo que surgió en Pajistaland 2 formado por Diego y David en respuesta a las más de 3 casas y 5 mascotas muertas de David para ese entonces. Si bien es cierto que este dúo no hizo muchas cosas interesantes, estuvo detrás de la destrucción de la casa de Last con un Uiter, y un asunto más que se tratará en niveles posteriores. Diego fue cuqueado por Last. Este es un acontecimiento que se tratará con mayor profundidad en el siguiente nivel. Desde que terminó la guerra entre Mandarina y Mango, el icono de Pajistaland ha sido una mandarina. Como dije antes, nada se sabe sobre esta guerra, lo que la generó y lo que causó. La única prueba de su existencia es la importancia que se le da a la mandarina en el servidor. Todo buen servidor de Minecraft debe tener un grupo que controle todo desde las sombras, y esa no es la excepción de Pajistaland. La secta es de esos grupos que ha logrado mantener su nombre en silencio así como sus integrantes y todos sus movimientos. Es poca la información que hay sobre esta secta, pero lo poco que se sabe es que estuvieron detrás de la destrucción del spawn en Pajistaland 2, probablemente, la secta continúa planeando su próximo ataque, pero eso es algo que nadie conoce. Esta es una historia algo graciosa. Todo empezó una noche, en la que Desirae, la ex esposa de Diego murió por culpa de zombies. Entonces, Diego emprendió una aventura en todo el Twilight Forest para matar a todos los jefes y recolectar sus trofeos, todo con un propósito, revivir a Desirae. Pasó el tiempo y con todos los trofeos en su posesión, revivió a su esposa. Todo fue bien hasta que Last empezó a interactuar con ella, interacción que terminó convirtiéndose en una cosa más que amigos. Desirae terminó engañando a Diego justo después de que haya sido revivida. Este fue un hecho muy reciente, la verdad ni yo sabría cómo explicarlo. Se podría decir que todo empezó por unas fotos en las que se miraba a Diego descalzo. De ahí en adelante se empezó a hablar de los pies de Diego como por 3 minutos y después se dejó el tema. Esta es otra prueba de lo rápido que se puede llegar a cambiar de tema en Pajistaland y lo absurdo que puede llegar a ser en ocasiones. Nos encontramos con otra historia de cuqueo, pero esta vez la víctima es Manzanator. Este cuqueo fue resultado de la guerra de los Tilines, y tenemos de nuevo como responsable a Last. Resulta que a modo de broma, Last se robó a la futura esposa de Manzanator, y pues, pasó lo que ya todos sabemos. Sin embargo, este fue peor que el anterior. Pues además de robarse a su esposa, tuvo como más de 10 hijos con ella.
hijos los cuales terminarían muriendo semanas después por causa de la guerra. Aún se desconoce al asesino, pero se cree que pudo ser Sablin o Reyendo. K-Ing es un comando de un bot el cual te permite ver imágenes de lo que le hayas solicitado. Y como es de esperar, en Pagistaland se le dio un uso un tanto peculiar, además de perturbar a más de alguno con las búsquedas, fue usado principalmente para hacer speedruns not safe for work. Actualmente no se usa mucho este comando, pero lo más probable es, que si se llegase a usar nuevamente, podríamos estar frente a otra etapa oscura en la historia de Pagistaland. Puppet es el primer miembro o mejor dicho integrante del servidor de Discord de Pagistaland. A día de hoy no se sabe cuál fue su utilidad, o el por qué lo metieron. Con el pasar del tiempo simplemente desapareció y no se ha vuelto a ver. Sin embargo, la teoría más acertada dice que Puppet fue un bot que, con el pasar del tiempo fue cambiando de icono y por eso no se puede ver dentro del servidor. Aunque aún queda una duda por resolver, ¿cuál era su utilidad? Supongo que nunca lo sabremos, aunque lo más probable es que solo haya sido de prueba para ver si funcionaba correctamente el servidor. El spawn de Pagistaland 2 fue víctima de una gran cantidad de grifeos. Aunque bueno, más que grifeos era robos, principalmente de hierro, el cual le daba vida a un faro que se encontraba ahí. El hierro era robado y tiempo después se volvía a colocar de nuevo, y así sucesivamente. Lo que hace especial esta entrada es que siempre se robaba ese hierro y se terminó convirtiendo en una tradición el róbalo. El principal ladrón era David, el cual seguía robando ese hierro como si su vida dependiera de ello, aunque lo más probable es que dejó de hacerlo por necesidad y se convirtió más en troleo. Esta es una historia que más que perturbadora es cómica. Todo nació de la necesidad de Reyendo por conseguir una burra, esto para hacer el famoso glitch de duplicación de ítems. Al final, Diego y Reyendo hicieron un trato y empezaron con la búsqueda a la burra. Una vez que la encontraron, tenía que emprender un largo viaje a través del Nether para llevar a la burra al spawn. En un inicio eran 2 burras, pero una terminó muriendo. Fueron más de 3 horas las necesarias para llevar a la burra de un lado a otro, esquivando la muerte en varias ocasiones, poniendo en riesgo la vida del animal. Al final se logró llevar a la burra al otro lado, y se acordó que esta entrada se llamaría Two Men One Donkey. Cuando todos se desconectaban del servidor y solo quedaba Reyendo, este aprovechaba el que nadie lo esté viendo y llenaba de cum la tumba de la esposa de Bonifacio. Este último, siendo el personaje que le dio la bienvenida a todos los jugadores cuando entraron por primera vez al servidor. Esta no sería la única vez en la que Reyendo llena de cum la tumba de alguien, pues tiempo después, cuando el puerco araña de Diego murió, Reyendo habría aprovechado para cumear la tumba que se le hizo en su honor. El primer momo del servidor fue mandado por Reyendo el 12 de febrero del año 2021, este meme trataba sobre la chemsificación, cosa que se había popularizado en ese entonces y la cual todos temían, fue tal el auge por este meme que se llegó a tomar como método de tortura el chemsificar a alguien. No es simple casualidad que el tema anterior haya hablado sobre la chemsificación. El anticristo es una imagen de Diego chemsificada que Reyendo le realizó, sin embargo, esta es especial, pues hasta esa fecha no se había visto un nivel de chemsificación tan grande como el que le hizo Reyendo a Diego. No tardó mucho en ser apodado bajo el sobrenombre de el anticristo, debido a lo aterradora y perturbadora que puede llegar a ser la imagen. Herobrine es el creepypasta más conocido de todo Minecraft, su aterradora historia llegó a marcar la infancia de muchos de los niños que disfrutaban de este juego. El caso de Herobrine en Pagistaland no es en sí la aparición de Herobrine en alguna parte del servidor y que uno de los jugadores lo haya captado en cámara.
La historia es más simple, resulta que para Halloween Diego y Reyendo tenían pensado incluir un mod que añade a Herobrine, dándole un toque aterrador al servidor, sin embargo, esto no pudo realizarse pues al momento de descargar el mod todos se darían cuenta de este y la sorpresa se arruinaría. Eulalia, la esposa de Bonifacio murió 3 años antes de la llegada de los héroes en Pagistaland 0. Esta pareja habría escapado de una guerra y se asentarían en uno de los pueblos del bando enemigo, ocultando su identidad. O al menos así fue hasta que llegaron los descendientes de Elanius I y Markovich, los que habían conquistado su reino. Son muchas las versiones del cómo murió, pero la más conocida fue que se atragantó con el miembro de Bonifacio. Este fue el ataque más importante de Revenge, el cual casi nadie notó. Para ese entonces, gracias a un descuido de Abner, tanto Diego como David contaban con creativo, poder el cual aprovecharían. Resulta que en Minecraft Bedrock existía un glitch el cual si creabas un portal hacia el end en creativo, lo activabas, podías romper los bloques de los laterales y mantener funcional el portal. David y Diego aprovecharon esto para crear diversos portales hacia el end. Este es un hecho que, si se hubiese conocido, habría creado un completo caos en el servidor. Finalmente, llegamos al final del iceberg. Es muy curioso que el último tema a tratar de este video sea el origen de Pagistaland. Si bien es cierto que parte de la historia que creó este servidor es conocida por sus integrantes, aún se desconoce la historia completa, y sobre todo, los hechos que la generaron. Es por eso que, para contarles la historia completa del origen de Pagistaland, he decidido dividirla en 4 capítulos. Capítulo 1. El regalo. Antes de que el servidor de Germen, el cual llamaremos Pagistaland Beta, sea abierto al público, Germen le habría dado un detalle a Last, cuyo contenido habría guardado en un Ender Chest. Capítulo 2. El Ender Chest. Un día como cualquiera, Last le notificó a Diego sobre un extraño suceso en el servidor. Este era un Ender Chest lleno de materiales, stacks de bloques de diamante, oro, hierro, incluso esmeralda y lapislázuli se podían observar. Last le mencionó a Diego que este Ender Chest era de Germen, y podía ver su interior gracias a un glitch. Diego, quien había caído en la mentira, le creyó, y decidieron guardar los materiales en secreto para usarlos contra Germen cuando se les dé una oportunidad. Capítulo 3. El inicio de la rebelión. Días después del incidente del Ender Chest, Diego, Red y Germen se encontraban expandiendo una cueva en la que vivían. Algo importante a mencionar es que Diego y Red se encontraban en llamada y Germen no. Una cosa llegó a la otra y se desencadenó una batalla entre Germen y Red, muriendo este último múltiples veces por culpa de la gran diferencia de equipo. Luego de mucha insistencia, Red logró derrotar a Germen. Este, furioso, continuó atacando a Red sin que este pudiese hacer nada. Diego, quien observaba esto, recordó los materiales de aquel Ender Chest que se había repartido con Last. Se equipó y se lanzó a atacar a Germen ahora que las cosas estaban igualadas. Finalmente, Diego logró derrotar a Germen por segunda vez. Germen volvería, y esto es algo que Red y Diego sabían, así que Diego le dio a Red de los materiales del Ender Chest y se prepararon para el siguiente ataque de Germen. Capítulo 4. La batalla final. De repente, el silencioso ambiente de la noche se tornó en una fuerte tormenta eléctrica. Germen, quien se encontraba en medio de la tormenta, empezó a tirar rayos con su tridente sobre la cueva en la que se encontraban Diego y Redk. Decididos a pelear, Diego y Redk salieron a enfrentarlo. La batalla no fue nada fácil, la tormenta parecía no parar, y la luz de los rayos y el agua afectaba a la vista del dúo que se enfrentaba al admin. Tanto Diego como Red murieron una vez cada uno, pero estos seguían luchando hasta haber derrotado a Germen. Cuando la pelea parecía no tener fin, Germen cayó a manos de Red, quien habría dado el golpe final. La tormenta cesó, dejando como única prueba de la batalla los objetos de Germen, los cuales se encontraban flotando en el césped. Pero no acabaría aquí. Ambos sabían que Germen volvería, dejándoles como única alternativa prepararse para la segunda llegada de Germen. Los días pasaron, y Germen continuó abusando de su poder. Pero un día, ya cansados de tantos problemas, todos los miembros del servidor decidieron abandonarlo, dejando a Germen solo. Fue entonces que surgió la idea de crear un nuevo servidor sin Germen, uno llamado Pagistaland.